Voy a saludar a Juan Ramón Rayo, que sabéis que es economista, director del Instituto Juan de Mariana. Es uno de los economistas que yo entiendo más, con lo cual tiene un gran mérito, porque a mí me cuesta. Señor Rayo, profesor, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estamos? Buenos días. Bueno, por cierto, usted ya sabe que a este programa puede venir cuando quiera, que los sindicatos de la casa estarán encantados en... No habrá ningún piquete esperándome. No habrá piquete. Yo lo siento porque el programa de televisión al que usted iba a ir es un buen programa, está bien conducido y hubiera sido muy interesante para todos. Pero en fin, no sé, vamos, no nos metamos en problemas de las demás empresas, que bastantes problemas tenemos con la nuestra. Profesor, ¿esto es simbólico lo que ha hecho Draghi o más efectivo de lo que parece? No es demasiado efectivo, por varios motivos. Primero, porque creo que se ha magnificado bastante la decisión que tomó ayer el Banco Central Europeo. Al final, las decisiones más relevantes las tomó en junio de este año, cuando muchos analistas ya dijeron que por fin el Banco Central Europeo había cambiado de rumbo y había imitado a la Reserva Federal o al Banco de Inglaterra o al Banco de Japón. De estas tres economías, por cierto, Japón ha hecho mucho y está cayendo su economía al 7%. Pero bueno, ahora simplemente ha avanzado un poquito más en las medidas que ya anunció en junio de este año. Por tanto, yo tampoco le daría demasiada importancia. El giro tímido lo dio, ya digo, en junio. Pero el problema de esto es que esta política monetaria consistente en expandir el crédito, en facilitar el crédito artificialmente a todo el mundo, con la finalidad de que todo el mundo se vuelva a endeudar como se endeudaba en tiempos de la burbuja, en el peor de los casos nos conduciría a una nueva burbuja. Y ese modelo de crecimiento, desde luego, no es el más sano ni el más sostenible. Y en el mejor de los casos será del todo inútil, porque ahora mismo familias españolas o familias europeas, empresas españolas y empresas europeas no tienen capacidad para endeudarse, están hiperendeudadas y, por tanto, por muy barato que les coloques la deuda, no se van a endeudar. Si es que hasta ayer estaba el Banco Central Europeo prestando al 0,15 y ahora va a prestar al 0,05. ¿Creemos que una diferencia de una décima va a cambiar significativamente el rumbo que siga el crédito en la eurozona? Desde luego que no. Pero, hombre, los mejor pensados, podemos decir, hay muchos innovadores, hay muchos emprendedores, hay mucha gente que quiere desarrollar un negocio, que necesita financiación y eso significaría puestos de trabajo, etcétera, etcétera. Si no tiene acceso a ello, no lo puede hacer, pero si tiene acceso, entonces la cosa más o menos despega. Sí, efectivamente, se necesita financiación, pero se necesita financiación basada en el ahorro, no basada en el crédito artificialmente abaratado. La financiación basada en el crédito artificialmente abaratado es la que tuvimos, la borrachera de crédito que tuvimos en Europa entre el año 2001 y el año 2007, y ya hemos visto que resultados más devastadores. Sí, lo que pasa es que ni tanto ni tan calvo, porque entonces era mucho y ahora es nada. Claro, pero es que ahora es nada porque nos sobreendeudamos durante esos años y ahora no tenemos capacidad para volver a endeudarnos. Es decir, una familia española que tiene una o dos hipotecas, por muy barato que le coloquemos el crédito, no va a pedir una tercera hipoteca. Para que haya margen para volver a endeudarse o a captar financiación, familias y empresas, y en España afortunadamente lo estamos haciendo, tienen que desapalancarse, tienen que desendeudarse muy intensamente. Este año y los próximos años no van a ser años en los que el crédito fluya abundantemente, van a ser años en los que, y tenemos que hacerlo, vamos a tener que ahorrar para pagar deuda, no para seguir endeudándonos más. Y las empresas que tengan que nacer, que pueden nacer, no tendrán que hacerlo con crédito, tendrán que hacerlo con fondos propios, es decir, con lo pues que... Pues eso hay pocas, ¿eh? Sí, hay pocas, pero están empezando a haber. Y tenemos que cambiar ese modelo de financiación. Es decir, España es una economía adicta a endeudarse estructuralmente. En Estados Unidos, en cambio, el modelo de financiación es bastante distinto. En Estados Unidos, el 80% de las empresas no se financian con crédito, se financian con ahorro propio. Y eso les da una flexibilidad a su economía que no tiene la economía española. La economía española ahora mismo es una economía aplastada por la deuda y zombie y dependiente de que vuelva a fluir un crédito barato que por desgracia no puede fluir. Hay una máxima de política monetaria que dice que tú puedes llevar al caballo al río pero no le puedes obligar a beber. Mario Draghi lleva el caballo al río, es decir, ofrece crédito barato,
pero si la gente no quiere endeudarse o no puede endeudarse, si no quiere beber, no beberá. Y luego, por otra parte, la inyección de euros hace que el euro se deprecie un poco respecto al dólar y que las exportaciones puedan tener alguna más salida, lo cual para España puede ser interesante porque al fin y al cabo el sector exterior durante algún tiempo nos ha sacado las castañas del fuego. ¿Eso es interesante o también es artificial la bajada del euro respecto al dólar? Es muy difícil que un banco central, si no quiere adoptar una política monetaria muy descabellada, como ha hecho el de Japón, pueda a medio plazo controlar el tipo de cambio. Hemos visto que a corto plazo el euro sí que ha bajado, pero veremos qué curso sigue a medio plazo. Pero de todas formas, hay algo fundamental. La depreciación per se no genera riqueza. La depreciación empobrece a un país. Si la depreciación genera riqueza, Venezuela y Argentina serían los países más ricos del mundo, y Suiza, Alemania, Singapur, etcétera, serían los países más pobres. Y es al revés. Los países se enriquecen cuando tienen monedas estables o monedas fuertes, cuando los precios no aumentan ni en el interior ni en el exterior, cuando se prima y se recompensa la acumulación de capital y la mejora de la competitividad por la vía del aumento de la productividad y no por la vía de inflar la moneda, por la vía de envilecer la moneda, por la vía de estafar con la moneda. España, de hecho, hasta la entrada en el euro, era un ejemplo típico de cómo superar las crisis de la peor manera posible. Cuando teníamos un problema de competitividad, lejos de readaptar nuestra economía, lejos de volvernos más competitivos internamente, lo que hacíamos era empobrecer a la población española depreciando la moneda, y nos volvimos adictos a depreciar sistemáticamente la moneda y no supimos superar ninguna crisis sin depreciar la moneda y sin empobrecer a la población y a los empresarios. Te quería saludar, Casimiro García Badillo, creo que Ignacio también. Hola, buenos días, profesor. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Vamos a ver, aquí hay dos cuestiones. Una de ellas es una cuestión política. Podemos discutir mucho sobre que hay que hacer las reformas, etcétera, pero Francia e Italia tienen unos gobiernos elegidos por sus ciudadanos que tienen la posición que tienen, y igual que no se puede obligar al caballo a beber agua, no puedes obligar a un gobernante que haga políticas distintas de las que quiere hacer, habiéndole elegido a sus ciudadanos con esas políticas, con lo cual ya tenemos ahí un problema. Y luego, ¿cómo se explica que un país como Alemania pues esté en la situación en la que está, que es un país que ha seguido políticas absolutamente ortodoxas y está en una situación parecida a la de Francia o la de Italia? Sí, son dos cuestiones distintas pero bastante interesantes las dos. La primera, efectivamente no se puede obligar a los gobiernos francés e italiano a que hagan unas reformas que deberían hacer, pero que no quieren hacer, y probablemente su población tampoco quiere que hagan. Pero la manera de contrarrestar esta pasividad de sus gobiernos, desde luego, no es con política monetaria. Sobre todo porque la política monetaria en estas condiciones no va a servir absolutamente para nada. Es decir, hay básicamente dos condiciones para que los empresarios se quieran endeudar. Una, que tengan capacidad para endeudarse, y como antes comentaba, no la tienen porque están muy endeudados y no tienen capacidad para pedir más deuda. Y dos, que tengan incentivos para endeudarse porque encuentren oportunidades de inversión. Y sin reformas estructurales no va a haber oportunidades de inversión abundantes en Europa. Y por tanto, el crecimiento del crédito que tantos esperan durante tanto tiempo no va a volver. Por mucho que Draghi lo abarate y por mucho que prácticamente subvencione o premie que la gente se endeude, como ya lo hiciera el Banco Central Europeo en el año 2001. La segunda cuestión, ¿por qué Alemania está como está? Bueno, Alemania es un país, al fin y al cabo, europeo. Es una socialdemocracia seria, es una socialdemocracia que intenta cuadrar las cuentas, no como España, no como Italia, no como Francia. Es una socialdemocracia que intenta ser sostenible, pero al fin y al cabo vive en un contexto europeo, que es en un contexto de regulación muy abundante y de un mercado que no tanto Alemania, sino el resto de sus socios comunitarios están completamente estancados. Entonces, el dinamismo de la economía americana, que no responde a que el Banco Central de Estados Unidos, es decir, la Reserva Federal, haya hecho lo que ha hecho, porque hemos visto que en Japón ha hecho todavía más y está cayendo la economía a plomo, pues no se puede comparar con el de la economía americana o con el de la economía inglesa. Hacen falta incluso reformas estructurales más en Alemania. Alemania hace una década estaba estancada
y solo empezó a salir de ese estancamiento gracias a tímidas reformas que también deberían ir mucho más allá. Al final lo que hay que cuestionar es el modelo europeo que está sometiendo al continente a un estancamiento casi secular. En 2 minutos que nos quedan, 2 preguntas. Una de el camarada Ignatieff y otra de la camarada Anabel. Que el camarada Ignatieff, que el nombre no lo lleve a equívoco, vaya usted a pensar que lleva intención. Ignacio. Muy rápidamente, ¿por qué Draghi se va a equivocar siguiendo los pasos de Bernanke si este acertó en Estados Unidos? Y la otra, muy rápidamente, ¿quién gana, quién pierde con la decisión de Mario Draghi? No, yo no creo que Bernanke acertara. Es decir, Bernanke acertó a finales del año 2008 cuando, es verdad, proporcionó líneas de liquidez en un momento de pánico brutal, pero toda la política monetaria que llevó a cabo desde el año 2009 no creo que se encuentre ni mucho menos en la raíz de la recuperación de Estados Unidos. En Japón la misma política de Bernanke ha fracasado estrepitosamente, y si Estados Unidos se recupera es más bien por el dinamismo que ha exhibido tradicionalmente su economía interna y por un elemento muy importante, que es la revolución energética que han vivido en los últimos años. ¿A quién beneficia las medidas de Draghi? Pues como siempre a la banca. El Banco Central Europeo es un cártel bancario y estas medidas benefician muy claramente a los bancos, que se van a refinanciar de manera muy barata, e indirectamente también a los gobiernos, porque si bien el sector privado hemos dicho que no tiene margen para endeudarse, los gobiernos no solo tienen margen para seguir endeudándose, sino muchas ganas de hacerlo. Y ya hemos visto que la política de Draghi en los últimos años ha conseguido que los tipos de interés de la deuda pública estén en mínimos históricos, incluso en negativos, y esa situación va a seguir. Es decir, adicción permanente a la deuda por parte de los gobiernos, que es lo último que necesitamos. Anabel. Sí, tiene algo que ver la situación del Banco Central Europeo, su constreñimiento por su propio estatuto en que no se puede hacer algo más por las economías europeas, o no serviría de nada que tuviéramos las características del Banco Central Europeo que tiene la Reserva Federal o el Banco de Inglaterra o el Banco de Japón. No, yo creo que no serviría de mucho. Es decir, la misión del Banco Central Europeo es cuidar la moneda, no es hacer otra cosa. Si se quiere hacer política fiscal, la tienen que hacer los gobiernos. Si se quiere hacer política de rentas, la tienen que hacer los gobiernos. Manipular la moneda es como manipular las medidas por las que medimos la superficie o por las que medimos la capacidad. Hacernos trampas al solitario, tratar de engañar a la gente para que tome decisiones que no quiere tomar por sí misma, no nos conducirá a ninguna buena situación. Y vuelvo de nuevo, porque tendemos a todos a olvidarnos muy rápidamente de la historia reciente. La crisis actual viene por un exceso de crédito barato de ese cártel público bancario que es el Banco Central Europeo, y repetir experiencias del pasado, aunque sean contextos distintos, de luego no traerá buenos resultados. Mi querido amigo don Juan Ramón Rayo, me alegro mucho de saludarle. Igualmente, Carlos. Le agradezco estos minutos, ha sido muy amable. Suerte. Hasta otra. Hasta pronto.